Fundi, vos te has sacado la palabra de que en esta profesión se muere, ¿no? Vosotros vivís de cerca el caso de Gillo, ¿no? Que es compañero vuestro, amigo. Ahí supongo que siendo niños ya os daríais cuenta, ¿no? De la dureza de la fiesta, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, de la dureza de la fiesta te vas dando cuenta poco a poco una vez que te vas introduciendo ya seriamente en la profesión, ¿no? Porque cuando se es chaval, cuando se empieza, como nosotros empezamos tan jóvenes y todo dentro de que no es un mundo fácil, pero nosotros lo tuvimos en unos comienzos más o menos fáciles y agradables, porque nos iban poniendo escalonadamente delante de los animales. Cuando sabíamos torear, que si estaban más puestos o menos puestos, nos echaban pues animales con más volumen y menos, y entonces tuvimos pues unos comienzos fáciles. Luego te vas dando cuenta de lo que es la dureza de la profesión cuando ya te vas metiendo en ella, cuando van pasando los años, cuando ya empiezas a ser novillero con picadores, y sobre todo cuando tomas la alternativa y tienes que solucionarte tú por tu cuenta la vida, la papeleta, buscarte y esforzarte al máximo para sacar rendimiento a la profesión, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, que cuando ocurren estos casos, como el caso de Gillo, al que yo no conocí en la escuela, cuando yo ingresé en la escuela ella ya estaba fuera. José Luis sí, porque fue con él, incluso José Luis también coincidió, yo no, pero era, aunque yo no coincidiera con él en la escuela, pero era alguien que estaba presente allí. Cuando yo llegué a la escuela, todo estaba empapelado con carteles de los príncipes del toreo, que era Gillo, Lucio y Julián Maestro, ¿no? Y entonces y siempre se hablaba de Gillo y se estaba pendiente de dónde toreaba, de dónde no, o sea que no estaba allí, pero estaba, ¿no? Y cuando pasó lo que pasó, pues claro que sí. Incluso cuando yo era becerrista, entonces no sé si el primer año, lo de Paquirri sucedió en el 84, ya llevamos pues 3-4 años 84 toreando. Y entonces yo lo recuerdo perfectamente también, que cuando yo estaba con Enrique Martín Arrada en su casa de Madrid y le llamaron para decirlo, y bueno, y aquello a mí también pues no sé, o sea, esas cosas, claro, que denotan de la dureza de esta profesión, pero de verdad, ¿no? Y bueno, y luego cuando lo sientes en propias carnes, pues el día a día de esta profesión, pues te das cuenta de que es una profesión dura, durísima, difícil, dificilísima, y hermosa, hermosísima, ¿no? Pero volvemos al caso de que la Escuela de Tauromaquia de Madrid, incluso impartiendo clases a niños tan jovencitos y tal, que parece que siempre hay que llevarlo todo, y ahora en esta sociedad que vivimos mal, que todo tiene que ir entre algodón y tal, esta profesión sigue siendo igual de dura y de difícil, y hay que inculcar desde que se empieza lo dureza, para que el que aguante, y el que pase esa criba la pase, y el que no, pues que se quede, ¿no? Pero esto es así, y sigue siendo así de duro. Joselito, como decía yo al principio, siempre has dicho que admiraste muchísimo a Gillo, ¿no? Sí. ¿Llegaste a compartir con él en la escuela? No tuve... Él fue antes, ¿no? Sí, bueno, yo estuve con él, coincidí con él unos meses, un año prácticamente, pero nunca pude torear con él. Hay una anécdota curiosa, ese día no estaba el Fundi, no estaba en la escuela. ¿Te acuerdas que fuimos a Vaca por la noche? Ah, sí. No sé si estaría. ¿Tu hermano sí estaba? Yo creo que sí. No, estaba Plaza, el avestruz el Peraván. Pero con Gillo. Sí, no, el Carreta también estaba. La vaca que había allí. Bueno, total, yo no estaba. Había un día vacas, y echaron una vaca a la plaza y se quedó acalambrada, y la devolvieron para atrás. Cuento esta anécdota porque es la única vez que yo pisé el ruedo con un animal enfrente, con el Gillo, yo sin torear porque no fui capaz de... Entonces, y un poco también demuestra la afición y la ambición que él tenía por ser torero. Estábamos, yo creo que sería en una Navidad o por ahí, porque hacía más frío que la puñeta. O sea, hacía mucho frío. Y la vaca allí en los corrales, se había quedado la vaca, pues ahí un par de días en los corrales, y se marchaba, se quedaba la escuela sola. Estábamos todos entrenando y estaba iluminado, que era un poco encargado ahí de la escuela, y el hombre se marchaba a su pueblo a ver a su familia. Y entonces, pues nada, nos dijeron dónde se apagaba la luz y tal, y nos quedamos un poco al cargo de aquello. Y estábamos pues 5 o 6 chavales. Estaba Gillo, Lucio, Rubito el Maestro, Plaza, el avestruz que digo yo, el carretero. ¿Con Patricio también alguna vez? No, el alto Calle. Ah, Calle. Calle, él y yo, 7 o 8 éramos ahí. Total,
estamos ya entrenando y con el frío y tal, y dice, ¿por qué no echamos la vaca? ¿Cómo vamos a echar la vaca? Digo, si se entera Enrique nos mata. Vamos a echar la vaca, que no pasa nada. Pues venga. Y entonces ellos eran de los más mayorcitos, ¿no? Porque luego hay otros chavales que eran más mayorcitos, pero no estaban muy toreados. Ellos eran los que más toreados estaban. Y él dice, bueno, aquí que salga el que quiera, pero si alguien le pega una cornada a la vaca, como no se puede enterar nadie, le cogemos y le enterramos ahí. Detrás de la escuela había como una especie de bosquecillo. Y aquí no sabemos nadie de nada. De aquí nadie sabe nada y ahí le enterramos. Claro, pues fue una manera de empezar a asustar a los que teníamos el ánimo frágil, entre ellos yo, me lo digo yo no salgo. Yo tenía 11 años por ahí, yo no salgo. Y me acuerdo que fue el día que debutó Carretero, que se puso delante, y Plaza también. Y entonces se tiró la vaca él solo, claro, es jodido. Y bueno, esa fue la primera vez, la única vez que yo he podido compartir con él, pisar el ruedo con un animal enfrente. Y luego yo luego no he podido, desgraciadamente no pude actuar con él en ningún momento. Sí que la admiraba terriblemente porque, bueno, ha sido el referente de la escuela taurina y sobre todo en mi caso personal, lo he contado millones de veces. La literatura esa que ponía de que llegar a ser figura era casi un milagro, es real, que es casi un milagro. Y entonces yo, bueno, pues ya digo, estuve con él un año, no sé, o 10 meses con él en la escuela, y yo le embestía y él me embestía, y bueno, estábamos haciendo vida normal, ya se marchó, debuta con caballos, triunfa y tal, y al poco tiempo, cuando tomó la alternativa, un día también de invierno, me acuerdo que apareció por el patio de cuadrillas, apareció algo con un chándal rojo. Algo digo porque es que era una aura en la que desprendía en ese momento, que veías como algo, no sé, veías que sobresalía de medio de la niebla, medio de la oscuridad, un chándal rojo muy bueno, y de repente venía caminando allí, y entonces, ¿de esto qué vas? Es José, y es figura del toreo. Y aquello para mí fue un espadazo porque dije, bueno, si este hombre lo ha conseguido, ¿por qué yo no? Para mí sí que fue un aliciente terrible porque vi que era viable el que fuera el milagro y me podía tocar, con lo cual le estoy agradecidísimo y siempre he sido un admirador de él, entre otras cosas por esa. Y se nota, ¿no?, en la manera de torear. Sí, yo por ejemplo cuando eso de que descolgaba tanto la mano izquierda y que era muy natural y tal, era porque yo se lo veía hacer ahí cuando le veía ahí torando becerras en la escuela y me parecía muy bonito y muy natural y fue un poco una manera de imitación que hacía hacer. Bote, tú compartiste con él también muchos momentos. Sois del barrio de Canillejas, ¿no? El barrio de Canillejas. Incluso ibas a la escuela, ¿no?, como has dicho antes. Sí, quizá yo he tenido a lo mejor más contacto, a lo mejor en esa etapa, porque precisamente yo entré a la escuela con 8 años y sí participé un poquito más de esa etapa de Gillo estando en la escuela, incluso cuando empezó, bueno, justamente cuando yo entré a la escuela, pues a continuación prácticamente fue cuando ya se formó el trío de los príncipes del toreo y bueno, pues tuve el privilegio de poder seguirlos con mi padre al trío en muchos pueblos, sobre todo los que estaban allí alrededor de Madrid y bueno, pues incluso tuve el privilegio, que para mí fue todo un honor en aquellos momentos, de haber compartido torear una becerra con ellos, ¿no? Me alquiló, ese día toreaban cada uno una becerra en la escuela a puerta cerrada y mi padre me alquiló una becerra y yo tuve el privilegio, siendo yo un niño, de torear una becerra con ellos, que ese día fue otra vez, tuve contacto allí, tuve un enfrentamiento directo con Enrique, que fue cuando me pegó una voltereta la becerra me pegó una voltereta y me tiró para arriba, no sé qué, para el suelo. Yo por ahí debajo, la becerra tal, y escucho una voz por ahí, dejadlo, que no se lo va a llevar la becerra al campo, dejadlo, pero pegando unas voces por allí, claro, yo con la becerra por aquí, que deseando que me la quitara, pero no me la quitaba nadie. Y escuchando a Enrique por allí con esa historia, ¿no? Me salí un poquito del tema, y yo, pues, era un tipo extraordinario, grandioso torero, grandioso como persona,
tanto travieso, muy travieso, era el que nos ponía los motes a todos ahí en la escuela, él con Julián Maestro. Todo el que llegaba allí a la escuela se le colgaba un mote. O sea, ese tío se había quedado con un mote. ¿Tú te quedaste con el Yo mote? lentejita. Yo me quedé también con el mote, a mí yo por lo del Conde Broche, eso porque gracias a Gillo y a Julián Maestro. Y todo el mundo quedaba. Recuerdo también, siendo yo muy niño, que me hicieron una faena en lo de Sabanza. O sea, era temible también. Como he dicho antes lo de Andesí, pues el Gillo también era temible, ¿no? A la hora de las bromas. Sí. Bueno, hablando de los motes, Joselito, tú te anunciabas como Miguel de la Llana, ¿no? Al principio. Bueno, yo me anuncié de 20 maneras diferentes, porque no tenía la edad y tenía que hacer 20.000 papeleos, y entonces empecé con Miguelito Arroyo, luego José Miguel Arroyo, Joselito, José Miguel de la Llana, Miguel de la Llana, José Miguel de la Llana, Joselito, y al final José Miguel Arroyo, Joselito. O sea que al final me he quedado con él. Pero bueno, he tenido 20.000 apodos. Y de hecho en mi casa me llamaban el Choni, o sea que fíjate tú ya, como si fuera poco. Y el Gillo, el Lentejita, pero ese era el menos torero de todos. Porque era lo de Lentejita, José. Porque era muy bajito y muy gordo. Yo cuando llegué a la escuela estaba rebotete y era bajito, y entonces pues claro, nada más llegar allí, pues el Gillo, que era el Pescailla, llamo el Pescailla, pues este bajito bonito, el Lentejita. Y lo de Joselito, José, sabiendo que, figúrate, ¿no? Una gran figura del toreo fue Joselito, ¿no? ¿Te dijeron algo porque te anunciases como Joselito alguna vez? No, de hecho en principio no me anunciaban los carteles como Joselito por eso, ¿no? Por un poco por respeto. Lo que pasa es que como todo el mundo en la escuela me llamaba Joselito, pues al final tuve que optar por ponerme Joselito. Pero en principio, bueno, yo en principio cuando empezaron a llamarme y tal, yo ni sabía quién era Joselito. Yo era un Julay, yo no tenía ni idea de toro ni nada, y iba allí, entrenaba, toreaba y tal. Veía algún torero, conocía a alguno que veía en la tele o que alguna vez podía ir a los toros a verlo, pero la historia del torero estaba más pez que todas las cosas. Y ya me enteré poco, pues, con el paso del tiempo de quiénes eran las figuras del toreo y quiénes eran los que habían marcado una época en el toreo. Ya me enteré de quién era Joselito, pero ya de hecho ya en la escuela me habían bautizado así también. ¿Y el Fundi de dónde viene? Fundi era un apodo familiar de mi pueblo, de Fuenlabrada, que se llamaban a mi abuelo, a la familia de mi abuelo paterno. No sabemos por qué. Lo he intentado averiguar, pero supongo que por cualquier anécdota de cualquier cosa, no sé por qué. Le llamaban el Fundi, y a su familia. Y mi hermano, cuando empezaba, se puso en los carteles Fundi. Y yo en los primeros carteles, incluso en los primeros capotes que tuve señalados y tal, ponía Fundi chico, ¿no? Por diferenciarme con mi hermano. Pero luego ya mi hermano se hizo banderillero pronto, y entonces me quedé yo con el sombrero. Es un apodo familiar de Fuenlabrada.